Macrobrachium rosenbergi es la especie y género del camarón de agua dulce. Este camarón es cultivado en nuestro país y en la distribución del camarón de agua dulce se puede decir que es cosmopolitan, ya que se extiende en la franja tropical y subtropical de todo el mundo. La producción total de los camarones del género Macrobrachium es reducida si la comparamos con la de la familia Peneidae, de los cuales el género y la especie que se utiliza en nuestro país es el Lithopenaeus manamey o camarón marino o camarón blanco. Esto es se cree que es debido a que por las características tanto poblacionales como de hábitat del camarón marino, estos sí pueden ser extraídos masivamente del mar. En cambio, en el género de Macrobrachium no se pueden extraer directamente ni masivamente del mar. El origen del camarón de agua dulce se sitúa en Asia, en medio de un clima tropical. Cuenta con ciertos aspectos como son que es la especie más grande del mundo, se adapta rápidamente al medio ambiente, especialmente a los ambientes que son tropicales o subtropicales, que es de un crecimiento rápido y es relativamente fácil de cultivar siempre y cuando el clima sea adecuado. Las condiciones climáticas son aptas para el cultivo del camarón de agua dulce y para que su cultivo permanezca durante todo el año, ya que en este país mantenemos con un clima tropical o subtropical durante todo el año. Además, esta producción se ve favorecida por la calidad y disponibilidad de agua dulce que hay en el país, las extensiones de tierra que son aptas para el cultivo del camarón de agua dulce y la disponibilidad de mano de obra que contamos acá. La poslarva del camarón no se puede extraer del medio natural. Es por esto que es necesario desarrollarlas en un laboratorio que tenga las condiciones adecuadas y que sea con un ambiente, alimentación y otros aspectos controlados, para tener la capacidad de abastecer la demanda de los productores cuando nos demanden poslarvas. La asociación cooperativa nace legalmente el 16 de mayo de 1979 como una iniciativa de un grupo de personas que se unen en el cantón El Jícaro del municipio de Tacaba, departamento de Aguachapán, a los cuales el Banco de Fomento Agropecuario ofreció la oportunidad de adquirir una propiedad de 245 manzanas de terreno ubicada en el cantón Las Pozas del municipio de San Lorenzo, el mismo departamento, por medio del Banco de Fomento Agropecuario. El terreno contaba con nacimientos y fluyentes de agua dentro y en su alrededor. A la vez contaba con varios estanques para el cultivo de peces, los cuales eran mal aprovechados por el antiguo dueño. En base a las necesidades que surgieron, los cooperativistas empezaron a dedicarse a la cría del ganado y al cultivo de peces, cuya rentabilidad era tan baja que sus recursos económicos no alcanzaban más que para tener casas sencillas de pajareque y bambú. En 1980 reciben apoyo de diferentes instituciones, dándoles asistencia técnica, ayuda con financiamientos, innovando conocimientos técnicos a través de capacitaciones de personal y se consolida la organización. Se impulsa la fabricación de tejas con el fin de buscar siempre el desarrollo de una vida digna de todos los miembros de la cooperativa a través de la ayuda externa para el mejoramiento de viviendas. Con la ayuda de organismos como diferentes ONGs, el gobierno y fuerzas propias, con esta misma ayuda se obtuvo también el proyecto de reforestación, con un total de 50 manzanas. Proyectos como introducción de agua potable, saneamiento ambiental, la construcción de una escuela en la zona, cultivo de caña de azúcar. La realización de dichos proyectos han llevado al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad. Más tarde, la cooperativa tiene la iniciativa de formar parte de una asociación cooperativas que no forman parte de la reforma agraria. Con el tiempo nace el proyecto de cultivo y cría de peces, tilapia y huapote tigre, con el objetivo de aprovechar los estanques y nacimientos de agua con los que cuenta el terreno, y a la vez la búsqueda de un lugar donde comercializarlos. Se inician las ventas de manera informal en la zona. Los niños no eran los esperados, ya que este tipo de peces no eran muy conocidos en aquel entonces, y se inicia una promoción a través de una radio local, pero no se lograba vender de la manera esperada. No hubo más promoción planificada más allá de esto. Los intentos de comercialización continuaron de manera constante, de manera informal por las calles de la zona aledaña.
dando a conocer sus productos gradualmente. La Federación Salvadoreña Cooperativa, FESACORA, ayuda a la cooperativa, fortaleciendo los conocimientos y la capacidad productiva, interviniendo más en ganado y tecnología de procesamiento de leche y cultivo del caño, la cual se deja de cultivar. Cursos camaroneros de El Salvador han sido explotados en forma comercial desde aproximadamente 1960, en menor escala agudizándose a finales del 70. Específicamente en 1979 que se introdujo como especie de cultivo. El camarón se ha venido aprovechando mediante la extracción de las poblaciones naturales a través de barcos pesqueros. En la actualidad, esa fase extractiva de la pesca ha experimentado descensos. Sin embargo, la rentabilidad de la industria mantiene que se debe al incremento del valor de los precios del mercado internacional. Cabe destacar que los fenómenos naturales como huracanes y mareas rojas han impactado directamente e indirectamente en la pesca de camarones. Y ante el comportamiento impredecible de la naturaleza y la comercialización del producto, los pescadores se han visto en la necesidad de buscar alternativas para mejorar y aprovechar el camarón a través del cultivo en estanques. Las granjas o los criaderos son conocidos como camaroneras y poco a poco han implementado nuevas tecnologías que han permitido superar los bajos niveles de producción. A mediados de los 90, lugares como la Bahía de Jiquilisco y departamento de Sonsonate y La Unión empezaron la producción a gran escala del camarón marino y agua dulce. En muchos sitios se aprovecha el espacio para incrementar la producción con tilapia, generando un policultivo. Según los datos de Sindepesca, el nivel de producción de camarón de agua dulce es mucho menor que el de camarón marino. 3 son los departamentos que más producen la especie de río, aunque datos exactos no ofrece la entidad, debido a que algunos acuicultores están registrados pero no todos están activos en el cultivo y viceversa. Entre los departamentos más destacados se encuentran Sonsonate, La Libertad y Cabañas. Algunos pescadores del departamento de Sonsonate distinguen 2 tipos de camarón, el rayado y el seca. Para incentivar el cultivo ha sido esencial la cooperación internacional de países como Taiwán. El jefe de la misión técnica en nuestro país destacó en un matutino que durante las últimas décadas se ha brindado capacitación y apoyo financiero para cosechar hortalizas y camarón. Según registro del Ministerio de Agricultura, el número de empresas dedicadas a la explotación de la pesquería de camarones, tanto de agua dulce como de mar, en 2005 fue de 19, con una flota promedio de 53 embarcaciones con licencia de pesca, de las cuales mensualmente operaron en promedio 28. Por otra parte, como asesorías técnicas se encuentra Sindepesca, Insalco y Aticoyo, Sonsonate, Santa Cruz Porrillo, Escóbano, San Vicente y Santa Tecla, Fundación Intervida El Salvador, Sociedad de Cooperación de Productos del Mar, Socopomar, y Misión Técnica de Taiwán. A nivel latinoamericano se encuentran Ecuador, Panamá, México, Guatemala, Nicaragua en el cultivo de esta especie. Por otro lado, la importancia del camarón en nuestro país radica en 2 factores: rentabilidad económica que puede generar a sus productores, así como la fuente de empleo para los pescadores y trabajadores de camaroneras. Su comercialización se da en restaurantes, quienes tienen la facilidad de prepararlo a su gusto, y en las plazas o mercados. También puede ser maquilado en plantas procesadoras y vendido al mercado internacional. La innovación del camarón. Los procesos necesarios para cosechar el camarón de agua dulce han experimentado cambios con el paso de los años, especialmente bajo nuevas tecnologías y nuevas formas de producción, resultando de asesorías internacionales. Este tipo de crustáceo puede ser obtenido de manera natural o criado en estanques, donde se escogen los machos y las hembras que representan las mejores características morfológicas para formar lo que es el pie de cría. También pueden ser adquiridas en lugares que se comercializan larvas, para la siembra como laboratorios, tal es el caso de Laboratorios Vertica y Sindepesca en Sonsonate. Que en El Salvador el cultivo de camarón de agua dulce no está tan desarrollado, y hasta enero del 2009 se registran 25 granjas camaroneras, de las cuales 12 cultivan camarón de agua salada y el resto camarón de agua dulce en 13 granjas. Sin embargo, el incipiente sector camarinocultor experimenta una constante demanda de poslarvas de camarón y requiere que los laboratorios incrementen su producción mediante el desarrollo y la aplicación de nuevas técnicas de crianza larvaria, además de poner en práctica nuevos protocolos de alimentación. El objetivo de todo laboratorio es obtener el mayor número de poslarvas de buena calidad en el menor tiempo posible, para lo cual se debe optimizar la cantidad de alimento, la calidad de agua y los tratamientos profilácticos a emplear. Todas esas condiciones las cumple el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura Sindepesca, dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
en la estación de marinocultura ubicada en Los Cóbanos, municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate. También existen otros 5 laboratorios, de los cuales 3 producen poslarva de camarón marino y 2 producen poslarva de camarón de agua dulce. Todos cumplen con los requisitos de operación y están inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuicultura que maneja Pesca. Los laboratorios que producen poslarvas, el alimento que suministran en el cultivo larvario juega un papel primordial en el logro del manejo rentable y sostenible de la producción, pues a través del desarrollo larvario se realiza una serie de modificaciones en los hábitos del futuro camarón que se desarrollará en los estanques de cultivo. Pero no solo la alimentación es clave en el cultivo. Para que los laboratorios vendan las poslarvas sanas y fuertes a los productores que se dedican al engorde o crianza del camarón, también inciden otras variables como la calidad del agua y el manejo sanitario que evita el contagio de enfermedades. Poslarvas sanas y fuertes garantizan sobremanera el cultivo que realizan los marinocultores. Al final, todo es una cadena de impactos y beneficios para un sector que si bien ejecuta una actividad relativamente reciente en América tropical, maneja una especie ampliamente distribuida en estos países por el éxito de su cultivo en otras partes del mundo. El desafío del sector privado y del gobierno es desarrollar la industria para que sea comercialmente importante, obviamente aplicando una tecnología adecuada para su manejo, que le permita sobrepasar las fases de cultivo experimental o a nivel familiar para situarse en un cultivo de manejo altamente rentable. El camarón de agua dulce podemos dividir su cuerpo en 2 porciones, el cefalotórax y el abdomen. El cefalotórax es un equivalente de la cabeza y esta se va a dividir en otras porciones, que son los ojos, el rostrum, que es una prolongación del cefalotórax, las antenas y los periópodos. Los periópodos son 5, de los cuales los primeros 2 son de mayor tamaño y tienen una apariencia similar a tenazas y se le denominan quelas. Aquí podemos observar la imagen de la morfología del camarón de agua dulce. Luego, la siguiente porción es el abdomen. El abdomen se va a dividir también en pleópodos, que también son 5 en total, urópodos y telson. Tanto los urópodos como el telson se encuentran en la porción distal del abdomen, que es el equivalente a una cola. También podemos mencionar en cuanto a la morfología la diferenciación entre el camarón de agua dulce y el camarón marino. Aquí se observa una imagen del camarón marino y abajo la imagen del camarón de agua dulce. Como podemos ver, la principal diferencia son las quelas, que en el camarón marino no están tan desarrolladas como en el camarón de agua dulce. Luego también las quelas nos van a servir para el dimorfismo sexual del camarón de agua dulce. En la imagen de arriba podemos observar un macho y abajo una hembra. Y como se observa en las imágenes, la mayor diferencia son las quelas, que en el macho son de color azul metálico y son de mayor tamaño. Y esta coloración azul metálico se va a dividir también en parte de su abdomen. En cambio en la hembra, las quelas son de menor tamaño y son de color café. En cuanto a la anatomía del camarón de agua dulce, vamos a dividir su cuerpo también en 2 porciones, el cefalotórax y el abdomen. El cefalotórax vamos a encontrar órganos como son los ojos, el cerebro y el sistema digestivo. En el sistema digestivo vamos a encontrar la boca, el esófago, el estómago en su porción cardial, que va a ser el equivalente del cardias en los mamíferos, y esta se continúa hasta llegar a la porción pilórica, que es el equivalente del píloro en los mamíferos. En esta porción pilórica marca la unión entre el estómago y el intestino delgado. El intestino delgado a su vez va a formar parte tanto del cefalotórax como del abdomen, ya que inicia en la porción distal del cefalotórax y se continúa a través de todo el abdomen hasta llegar a su porción distal, donde se continúa como recto y ano. Este a su vez van a formar parte de la última porción, que es el equivalente a la cola. También en el cefalotórax vamos a encontrar el hepatopáncreas. El hepatopáncreas se localiza debajo del estómago en su porción pilórica y debajo de la porción inicial del intestino delgado.
A su vez, en el cefalotórax vamos a encontrar el corazón y los testículos. El corazón está localizado en una porción más medial, por lo que va a abarcar la porción distal del cefalotórax y el inicio del abdomen. Los testículos sí están propiamente en el cefalotórax y estos van a descender de forma sinuosa hasta la apertura genital, que se puede observar en el exterior del animal. Y esta la vamos a observar en los últimos periópodos y en los primeros pleópodos. Aquí podemos observar la imagen de toda la anatomía del camarón marino, que es lo que les acabo de hablar con todas sus porciones. En cuanto a la alimentación, hay ciertos puntos que destacar y el principal son los hábitos alimenticios del camarón de agua dulce. Los hábitos alimenticios del camarón de agua dulce son de fondo, al igual que el camarón marino. Esto quiere decir que el alimento necesita ser un alimento que no flote y que llegue hasta el fondo, por lo que la alimentación adecuada es a través de los pellets. La alimentación suele ser proporcionada por dietas comerciales, las cuales suelen tener entre un 30 a 35% de proteína, dependiendo del estadio y el propósito que sea para el que sea el animal. Así, la alimentación también va a variar dependiendo del estadio y su propósito. Algunos productores elaboran su propia alimentación a base de ciertos ingredientes que mencionaremos luego. Otro punto importante a destacar en los hábitos alimenticios del camarón de agua dulce es que este es omnívoro, por lo que al haber falta de alimento, este puede desarrollar hábitos caníbales, por lo que pueden comerse entre ellos mismos, y es por esto que no se recomienda mantener los estanques muy saturados, ya que al haber falta de alimento y un estanque saturado va a haber un mayor número de mortandad del estimado, por ende una mayor pérdida económica para el productor. Es recomendado que hayan de 2 a 3 animales por metro cúbico. También vamos a hablar un poco acerca de la alimentación de las larvas y la poslarva. La principal alimentación de las larvas es la Artemia salina. La Artemia salina es el único alimento que se les brinda desde los primeros días hasta aproximadamente el 9º día. Aquí vamos a ver una imagen de la Artemia salina. Esta alimentación con la artemia, luego del 9º día se le brinda una dieta artificial hasta que termina el ciclo larval. Algunos productores deciden combinar la artemia salina con la proporción de flanes. Los flanes son una mezcla de ingredientes de diferentes alimentos para la alimentación balanceada. Estos flanes se pueden crear con diferentes ingredientes como son huevos completos, lo que quiere decir que va a ir tanto la yema, clara y cáscara, filetes de pescado, leche entera, levadura de cerveza, harina de trigo y vitamina C. A estos flanes también se les pueden proporcionar ciertos minerales y otros tipos de vitaminas, todo va a depender de la decisión del productor. Todos estos ingredientes se van a licuar y se van a colocar en baño María hasta que quede una mezcla homogénea. Una vez ya esté la mezcla, se va a conservar en refrigeración. Antes de administrar el alimento a los animales, el producto debe ser pesado y tamizado. Esto con el fin de obtener un tamaño de partícula adecuado para los diferentes estadios de la larva hasta llegar a la poslarva. También vamos a hablar una pequeña parte acerca de la digestión del camarón de agua dulce. La digestión del camarón, al igual que la mayoría de crustáceos, va a comenzar. La digestión como tal va a comenzar al acercar el alimento a la boca. Luego este se va a continuar con el esófago, luego en el estómago en sus dos porciones, pasando luego a la glándula digestiva o hepatopáncreas. En esta glándula es donde la digestión se hace más activa. Es en el hepatopáncreas donde se secretan y actúan las enzimas digestivas, las cuales estas enzimas son proteínas que van a ayudar a digerir el alimento para que los nutrientes sean mejor absorbidos por el animal. En cuanto al manejo
tenemos las condiciones para la obtención de la larva. Dentro de eso tenemos como primer criterio, tenemos lo que es la selección del lugar. Aquí se tiene que tomar en cuenta primero el acceso durante todo el año. El laboratorio tiene que estar ubicado en zonas calientes o costeras, con el objetivo de utilizar lo que son los calentadores solo cuando sea necesario. Otro, necesita lo que es energía eléctrica en el laboratorio, aproximadamente entre 10 a 220 voltios. Eso se utiliza para la iluminación y uso de motores, ya sea para aireación, ¿verdad? Después está disponibilidad de agua salada. Eso tiene que ser de buena calidad y es mucho mejor si el laboratorio está ubicado en lo que son la playa, ¿verdad? Para la obtención del agua salada. Estas tienen que ser cloradas y filtradas antes de usarse. Si algún dado caso, alguna de estas aguas, tanto salada como dulce, esta tiene que ser trasladada al vehículo, en el laboratorio. Temperatura del agua tiene que mantenerse entre 28 a 30 grados centígrados. También es importante tener en cuenta el desechar el agua del laboratorio tiene que ser de la manera correcta, ya que puede perjudicar a lo que son cultivos aledaños del laboratorio, debido a su alta salinidad que tiene esta agua. A continuación, de este lado, se les va a mostrar lo que es un esquema que hace referencia a un laboratorio el cual produce mensualmente 200.000 larvas. También pueden observar lo que son diferentes letras, el cual va a mostrar cada una de las herramientas que se utilizan en lo que son el laboratorio. Entonces podemos tener el literal A, que hace referencia a lo que son estanques de 2.000 litros. Literal B, tenemos estanques con capacidad de 500 litros para reproductores. Después, literal C, tenemos cónicos para englosión de citos de Artemenia salina. Tenemos el D y el E, que son pilas. Después tenemos F, que son lavaderos. Tenemos T, que son los estantes. El H son bodegas. El I son casetas para compresores de aireación, conocidos como blowers. Tenemos G, que son mesas de trabajo. Y P son piletas para aclimatación de lo que son las larvas. Es muy importante saber que el diámetro a tomar en cuenta para el laboratorio, dentro de él va a ser de 8 metros por 16 de ancho. Y ya para lo que es las piletas de aclimatación de lo que es post larva, va a ser igual de 8 metros, pero en este caso va a ser por 6 de ancho. Y tenemos lo que es la altura a tomar en cuenta para lo que es el lavatorio, que va a ser de 4 metros. Esto puede ser mediante ladrillos o lo que son bloques de concreto. Todo tiene que estar sin ventanas, tiene que tener lo que es un techo de asbesto. También tiene que tener lo que son láminas intercaladas, transparentes y oscuras, con el objetivo de que los tanques reciban lo que es una iluminación y así reciban lo que son aproximadamente 4.000 lux. Los estanques de larva pueden ser de ladrillo o también pueden ser de fibra de vidrio. Los estanques de maduración y englosión de la Artemenia salina pueden ser o de plástico o de fibra de vidrio. Pues también están los estanques de desarrollo de larva, que es de ladrillo y de piso y revestimiento de cemento y de fibra de vidrio. En cuanto a los materiales y equipos de laboratorio, aquí se encuentran lo que son motores, aireación, calentadores, tanques de incubación, refrigeradora, también productos químicos, entre otros. Primero, en cuanto a los motores, tenemos estos pueden ser bombas o achicadoras, mínimo de medio caballo de fuerza. Se necesitan 2 para lo que es recambio de agua.
también para lo que es suministros de agua dulce o salada. Tenemos también aireación. Se necesitan lo que son 2 blowers de 2 caballos de fuerza para reemplazo en caso de desperfectos mecánicos. Luego tenemos lo que son calentadores. Aquí se necesitan por lo menos de 8 a 10 y estos van a ser de 1 kilowatts por termostato y se necesitan lo que son 2 cajas de control. En cuanto a los tanques por incubación, aquí se necesitan 4, pueden ser o de fibra de vidrio o de concreto, con capacidad de 2 toneladas. Para reproductores se necesitan lo que son 2, con capacidad de 500 litros. En el caso de conos para lo que es eclosión de Artemia salina, se necesitan lo que son mínimo de 3 a 4, con capacidad de 300 litros. Tenemos lo que es refrigeradora, que pues puede ser de uso industrial o casera. Y tenemos otros materiales de uso laboratorio que son mangueras de media o 1 pulgada. También tenemos lo que son lumbex de 5 mesh para entrar lo que son hembras. Tenemos de 56 mesh para extracción de larvas y de 100 mesh para extracción y recolectación de lo que es Artemia salina. Y también necesitamos lo que son salímetro y manómetro. Productos químicos. Aquí necesitamos lo que son formalina, cloro, alcohol, yodo y verde malaquina. En cuanto al manejo inadecuado del cultivo, sin duda es de tener en cuenta que el control adecuado y manejo de lo que es el cultivo del camarón de agua dulce se necesitan lo que son técnicos con experiencia, y también por lo cual se usa lo que es el uso preventivo de químicos y tecnología para aumentar lo que es la supervivencia de la larva e ingresos. El equipo, materiales y estanques deben de mantenerse en una sola actividad específica para así evitar lo que es contaminación. Al terminar de usar lo que son herramientas, materiales y equipos de laboratorio, estos se deben de desinfectar y exponer al sol. Se puede utilizar lo que es formalina o cloro. Estos se tienen que usar antes, durante y después de cada ciclo. Para el ingreso de lo que son reproductores y larvas en sus respectivos estanques, la desinfectación tiene que llevarse a cabo con suma delicadeza, ya que los desechos y los residuos de los reproductores y huevos pueden dar origen a lo que es la vorticela en los laboratorios. En cuanto al cultivo de larvas, se debe hacer por diferentes fases. La primera, que va desde el primer día hasta el séptimo día. La densidad va a ser de 80 a 90 por litro. Del séptimo al 15º día va a ser de 40 a 50 densidad por litro. Y la fase va a ser del 15º día hasta la fase post-larva, va a ser de 20 a 25 por litro, densidad por litro. En dado caso, si la densidad es muy alta, la larva se va a ver muy aglomerada. Por lo contrario, va a afectar lo que es la alimentación y la muda normal de la larva. Otro punto es que si aún con temperatura de 20 a 35 y con una salinidad del 5 al 20, los cambios bruscos pueden provocar lo que es estrés, por lo cual el manejo del agua se debe hacer con recambios lentos. En casos de larvas infectadas con vorticela, se puede utilizar como tratamiento lo que es azul de metileno con dosis de 0.5 partes por millón, o lo que es formalina con una dosis del 20 partes por millón durante 24 horas. Luego se hace lo que es un cambio del 80 o del 100% del agua. En dado caso que el problema continúe, se puede repetir lo que es el tratamiento hasta controlar la infección. Fases finales: cuando se utiliza lo que es alimentación artificial, los residuos fecales y material orgánico quedan adheridos en lo que son las paredes laterales y el fondo de los estanques.
por lo cual se recomienda diariamente una limpieza y extracción de los residuos del estanque por medio de lo que son recambios de agua para prevenir lo que son los niveles tóxicos de amoníaco. Como en el cultivo se usa tanto agua dulce como agua salada, los cambios de estación seca y lluvia pueden llegar a afectar la cantidad y la calidad de agua, que no es constante. Si la fuente de agua está cerca de ríos, desembocaduras, cultivos o fábricas, durante el invierno el agua de lluvia va a acarrear todos los desechos y estos se llegarán a filtrar en la tierra. Luego estos van a hacer que llegue a un manto freático y después puede que llegue al laboratorio por medio del bombeo. En el laboratorio de larvas, los niveles tóxicos se alcanzan con una cantidad mínima de elementos o compuestos. Algunos de los síntomas que las larvas presentan y se ven afectadas por la calidad de agua son movimiento lento y natación de arriba hacia abajo, lo cual puede provocar en poco tiempo una mortalidad de estas larvas. Cuando el agua se almacena en la cisterna, para evitar efectos de metales y minerales que sean demasiado altos, se debe de dar un tratamiento con neta en 10 partes por millón y cloro 5 partes por millón. Después de 24 horas, el agua ya tratada en el tratamiento se puede utilizar. Los pesticidas sí no se pueden eliminar con este tratamiento. Durante la última fase de la larva, se deben cambiar bastante el agua para eliminar los desechos y cualquier factor que afecte a las larvas. Sin embargo, el cambio general demasiado, eso puede generar que el agua esté muy clara, lo que puede afectar la muda de la larva. Es probable que la calidad de agua no tenga la misma concentración de minerales, lo que puede afectar el equilibrio osmótico. También es probable que la concentración de amonio afecte la muda. El ingreso de enfermedades en el larva como vorticela y Leucotris varía según la vía de acceso que tenga el laboratorio. Cuando estén presentes, se usan algunas veces químicos para desinfectar y se puede considerar a veces difíciles de eliminar. Al cambiar de estación siempre ocurre corrientes cálidas de viento. Hay variación también de iluminación y temperatura, y la interacción de diferentes factores también pueden favorecer al crecimiento de organismos ya existentes, pero de manera mínima, lo cual puede afectar el cultivo de larvas. Y para evitar ese crecimiento hay que hacer una extracción poco a poco de ellos. Hablaremos ahora sobre la reproducción de los camarones. La gravidez de la hembra. Esta dependerá de que los huevos estén firmemente adheridos durante el desarrollo embrionario, que puede durar 3 semanas. Luego, esta depende del tamaño de la hembra. Esta puede producir de 5.000 a 100.000 huevos. Luego está que los huevos estén anaranjados, que pueden estar por lo menos 2 a 3 días antes de la eclosión y luego van a obtener un color como gris a negro. Luego están criterios para la selección de los reproductores. Están los criterios que son correctos y que se deben de tomar en cuenta, como la mayor cantidad de huevos, que tenga una buena actividad durante la captura, que hayan huevos adheridos firmemente a la cámara que posee la hembra, que los huevos posean un mayor tamaño y que sean de un color intenso, al igual que las gónadas que posean ese color anaranjado intenso, y que haya una buena sincronización gonadal. Los criterios o las cosas que no se deben de tomar en cuenta es de que posean una menor cantidad de huevos, que sean poco activos durante la captura, que estén débilmente adheridos, que sean de menor tamaño y un color anaranjado claro, al igual que las gónadas, y que posean una baja sincronización gonadal. En el proceso de apareamiento, el camarón, al igual que otras especies, realizan ritos sexuales con la finalidad de captar y estimular a su pareja. En ambos sexos participan en este acto y según lo observado en laboratorios puede llegar a durar de 25 a 50 minutos. Este acto posee diferentes fases que están compuestas está el primero, que es el cortejo prenupcial, que es de parte de ambos sexos. Luego está lo segundo, que es la muda reproductiva, que es el preaparamiento. Luego está el apareamiento propiamente dicho, que es la unión ventral de ambos sexos. Y está lo último, que es la protección y el cuidado de la hembra con fin de evitar que ésta sea depredada y
ya que esta posee signos de debilitamiento. Durante el cortejo, previo al contacto que va a durar de 10 a 20 minutos, el macho va a realizar movimientos específicos para que la hembra se le acerque. Una vez el contacto, van a hacer actos de limpieza y va a haber una manipulación de la hembra, que puede durar de 10 a 15 minutos. Cada etapa va a poseer una manifestación y una duración específica, y eso se puede llevar a cabo en horas de la noche. Durante el apareamiento, el macho va a juntar su parte ventral con la de la hembra y ese va a expulsar el paquete espermático, el cual va a ser como una masa gelatinosa que posee los espermatóforos. Esto va a emerger de un poro genital que está ubicado en el quinto par de patas del macho. Luego esto se va a ir a colocar en una pequeña cavidad existente en la hembra, en el tercer o quinto par de patas ambulantes en la hembra. El periodo de incubación, característica de cada especie, y puede verse afectado por diferentes factores ambientales como es la temperatura. Los animales seleccionados se van a criar en estanques post-larvas, que no debe tener una densidad demasiado alta y requiere de un cuidado especial. La temperatura debe ser de 28 a 30 grados centígrados. Si esto se mantiene el cuidado especial, aproximadamente a los 4 meses en etapa de engorde, ya va a existir hembras cargadas de huevos de color anaranjado intenso. El tamaño mínimo que la hembra cargada debe poseer es de 6 gramos. Otras van a tener una masa de huevos sobre la cabeza. En una pila de 1 metro por 2 metros por 0.5 metros, que es lo recomendado, se ubicarán una relación de un macho por 4 hembras. Un total caben 10 camarones en esa pila. Pocos días la hembra va a mudar y se va a dar lo que es la cópula, y luego de 3 a 5 horas pueden comenzar a salir los huevos, pero al cabo de las 24 horas dejarán de salir. Al ver las hembras cargadas, uno las debe de sacar y se deben de ubicar en otro estanque. Ya puestos en el estanque propiamente, se pueden alimentar de a poco, pero se debe evitar ensuciar el agua y siempre manteniendo una temperatura de 28 grados. Aproximadamente a los 16 días comenzará la eclosión de los huevos, que van a ser de color gris o negro. El largo promedio de las hembras es de 7 a 10 centímetros, que pueden llegar a pesar aproximadamente de 8 gramos a 25 gramos, y de los cuales las larvas pueden eclosionar o tienen una producción de larvas de 2.000 a 5.000 larvas. Mientras las larvas, que miden de 11 a 14 centímetros, pueden llegar a pesar de 35 a 80 gramos. Estas van a poseer una capacidad de producción de 20.000 a 5.000 larvas. Es decir, aquellas hembras que poseen mayor tamaño tienen una mayor capacidad de producir larvas. El ambiente que necesita la hembra es de un especial cuidado, como es la calidad de agua. Y si esto está sucio o la hembra se encuentra atacada, puede llegar a soltar los huevos. La recolección de las larvas debe de ser entre 2 a 5 días de diferencia. Si es necesario que la colecta de larvas sea en cantidades altas para lograr comenzar en una producción de larvas. Si la pila es suficientemente grande, se pueden llegar a obtener larvas de 1 a 2 días, para lo que se requiere poner también un tanque propio para esto. Por lo tanto, no se recomienda este tipo de producción, ya que el tiempo no sale justo y siendo eso, cuesta un poco más el control, lo cual hace que solo se ocupe esta reproducción o esta producción solo para observación o investigación. Lo ideal es que cuando se necesiten larvas se pueda lograr buscar a un productor, y este es quien va a ir a buscar a un laboratorio sobre la cosecha de camarón. Ellos van a recoger a las hembras cargadas con huevos de color gris o negro con jabas o bolsas de 50 por 50 centímetros. El nivel de agua va a poseer 10 centímetros y se van a poner de 20 a 40 hembras con una temperatura de 25 grados centígrados. No se necesita aireación en estas bolsas y pueden llegar a transportarse hasta por 2 a 3 horas. Cuando el transporte es prolongado o requiere de más tiempo, se necesita una bolsa más gruesa. En este sí se ubica una aireación y se reduce el número de hembras, siendo esto viable de 5 a 7 horas. Cuando los reproductores, es decir, las hembras, entran en el laboratorio, queda en un tanque con aireación por lo menos por 10 minutos.
Después se van a sacar y se van a ubicar en otro tanque con agua aún más limpia y con aireación. El mismo tanque se le va a ubicar 10 partes por millón de formalina. Después que los reproductores entran al laboratorio, si los huevos están de color gris, puede que en la misma noche estos eclosionen continuamente. Pero si poseen un color semejante, no se van a tardar más de 4 días en eclosionar. Generalmente los náuplios eclosionan entre las 9 pm y 11 pm. Va a comenzar a cesar. Y como las reproductoras tienden a comerse a las larvas, esas se sacan a las 12 del mediodía. Previa se debe dejar el agua en reposo por 1 minuto. Y con un lumpet de 56 merge se deben extraer las larvas sin mover el agua, ya que esta contiene en el fondo el excremento de las hembras y pueden provocar la suciedad del agua. Se debe de esperar por lo menos 1 minuto entre las recolectas que se van haciendo para comenzar con la recolección en la superficie. Se debe colocar luego en un tanque pequeño con la misma capacidad para que sea aún más fácil la contabilización. El desarrollo de las larvas comienza en el momento de la eclosión de los huevos dentro del laboratorio. A esta eclosión se le llama primera fase y en ella los individuos van a presentar ojos unidos en un solo pedúnculo y natación volteada. Para estos individuos las condiciones no requieren de calentador ni administración de alimento y el agua debe poseer una salinidad de 12 partes por millón, una aireación suave y una densidad de población de 80 larvas por litro. 30 horas después comienza la segunda fase. En ella los individuos van a presentar ojos separados y un rostrum con un solo diente. En este momento los individuos comienzan a buscar el alimento, por lo que hay que administrar a ellos artemia salina, en un aproximado de 3 a 5 náuplios por centímetro cúbico. El agua debe poseer una temperatura de 30 grados centígrados y mantener la salinidad de 12 partes por millón. Al quinto día empieza la cuarta fase. En ella es importante observar la coloración de las larvas, que puede ser rojo si las larvas se encuentran sanas o negro cuando hay una mala calidad del agua. Al séptimo día es importante bajar la densidad de población a 40 larvas por litro y al octavo día comienza la quinta fase. Al 10º día da inicio a la sexta fase, en la cual se debe administrar 4 alimentaciones diarias, alternando artemia salina y alimentación artificial. En esta alimentación se va a ir realizando un cambio paulatino, disminuyendo la cantidad de artemia salina y aumentando la cantidad de alimento artificial que se le va a administrar a los individuos. También es importante realizar una limpieza diaria del exceso de la alimentación que se va a acumular en el fondo del estanque. Al 15º día comenzará la octava fase, en la cual los individuos realizan saltos fuera del agua, por lo que se pueden observar algunos pegados en la orilla del estanque. Esto se realiza por estímulo de la luz al comienzo y al final del día. Es importante realizar también cambios de agua en base al color que se observe de la misma. La temperatura que se debe mantener es siempre de 30 grados centígrados y una salinidad de 12 partes por millón. Si dentro del laboratorio se mantienen las condiciones óptimas para el desarrollo larvario, es decir, una temperatura de 30 grados centígrados y una salinidad de 12 partes por millón, el desarrollo larvario va a llegar a la fase de poslarva en un aproximado de 30 días. De lo contrario puede tardar más tiempo, en casos de enfermedad o desarrollo inadecuado de las larvas. La metamorfosis final, es decir, la posterior a la poslarva, se va a realizar en un estanque externo al laboratorio. Para realizar el reconocimiento de las poslarvas, pues estas van a realizar un nado hacia adelante y van a tener una conducta de refugiarse dentro de estructuras de PVC ubicadas dentro del estanque. También se van a observar mayor cantidad de poslarvas al fondo del estanque, lo cual va a ser una señal para poder iniciar la cosecha total de ellas mediante la utilización del lumpet. Posterior a la cosecha total de las poslarvas, estas van a ser reubicadas en pilas externas. Estas pilas externas tienen que contar con ciertas características, por ejemplo que no se necesita calefacción, es suficiente la temperatura ambiente.
La salinidad va a cambiar, puesto que va a ser de 8 partes por millón. La profundidad de estas pilas externas debe ser de 30 centímetros de alto por cada 2 metros de extensión. Debe poseer piedras de aireación que va a permitir mantener un nivel de oxígeno del agua adecuado. Y también se tiene que evitar la incidencia directa de la luz solar, puesto que esto puede causar cambios drásticos en la temperatura del agua. Una vez la pila externa se ha llenado a su capacidad total con el agua de 8 partes por millón de salinidad, se va a reducir a la mitad de su capacidad para realizar recambios con agua dulce, una vez al día. Posterior a 5 días, estos recambios lo que van a generar es que la poslarva se vea acondicionada a 0 grados de salinidad paulatinamente. Una vez adaptada a la 0 grados de salinidad, se necesita como mínimo 10 días en este ambiente antes de trasladar las poslarvas a un estanque, en el cual realizarán su última metamorfosis adulta. La alimentación dentro de estas pilas va a consistir en administrar menor cantidad de artemia salina y adicionar a la dieta concentrado de adulto de un porcentaje de 30%. Esta alimentación se va a administrar en base al peso de las poslarvas, que va a representar el 50% del peso total de la poslarva, y se va a administrar 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Como se mencionaba anteriormente, se van a realizar los recambios de agua a fin de obtener un grado 0 de salinidad en ella. A medida que estos cambios se van realizando, la alimentación se va a ir adecuando a estos. A menor salinidad va a ser menor la admisión de artemia salina, y a medida la concentración de agua dulce aumentando, se va a aumentar así la cantidad de concentrado hasta que lleguemos a un punto en que el agua sea totalmente dulce y solo se va a administrar concentrado. Existen 4 principales causas de mortalidad o enfermedad en la producción de poslarvas. Uno es el manejo inadecuado. La segunda causa es el alimento y la alimentación descontrolada. La tercera causa es la mala calidad del agua. Y la cuarta son las condiciones climáticas. La primera de ellas es el mal manejo o el manejo inadecuado. Para evitar ese manejo inadecuado se tiene que asegurar que el equipo, herramientas y tanques sean de uso especializado, es decir, que tengan una sola función y que estos se mantengan siempre limpios y desinfectados. El hecho de que se utilicen para una sola función va a reducir la probabilidad de contaminación de estos. A su vez, se puede utilizar cloro a 5 partes por millón y formalina a 100 partes por millón para desinfectar. Además, como parte de una adecuada desinfección de los tanques, se debe de eliminar los desechos fecales, puesto que esto sirve de puerta de ingreso para la vorticela al interior de nuestro laboratorio. Además, se tienen que evitar los cambios bruscos de temperatura y salinidad del agua, ya que esto puede generar estrés. A su vez, se debe realizar una limpieza diaria de las paredes del estanque y extracción de residuos mediante el recambio de agua. Esto va a prevenir que los niveles de amoníaco aumenten, convirtiéndose en tóxicos. Otra causa de enfermedad y mortalidad en la población de poslarvas es la alimentación inadecuada. En la alimentación se incluye artemia salina, la cual debe ser de una edad de 0 a 24 horas desde nacida, puesto que en esta etapa la calidad de nutrientes es mayor. Posterior a las 24 horas cambian los niveles nutricionales, produciendo que los ácidos grasos y omega disminuyan. Asimismo, una mala calidad de agua nos puede producir procesos de enfermedad o mortalidad en nuestra población. El problema con la calidad del agua radica cuando la fuente de esta se encuentra cerca de ríos, desembocaduras o fábricas, puesto que esto aumenta la probabilidad de contaminación de la misma. Cuando existe una contaminación del agua, podemos observar síntomas como natación errática de arriba abajo, un movimiento lento de los individuos o mortalidades. Cuando el agua se almacena en cisternas, es posible desinfectarla mediante el tratamiento con ETA a 10 partes por millón o cloro a 5 partes por millón. Como parte del control de calidad del agua, se debe evitar y prevenir el crecimiento de microorganismos en ella.